Hola, bienvenidos a todos en esta segunda live de innovación en finanzas Naturanco. Hoy vamos a hablar sobre Transformation. El año pasado vinieron con nosotros a Heineken para ayudarnos un poquito sobre la innovación y este año vamos a traer siempre algún asunto relacionado a Text y vamos a estar contándoles un poquito sobre Avon y para eso llamé a Rogelio García para que nos cuente un poquitito sobre esta jornada, por aceptar nuestra invitación y presentarnos tu texto para nosotros. Bueno, buenas tardes, Audrey. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este tiempo de Avon. Bienvenidos todos los de Avon. Y voy a compartir aquí para ya empezar la presentación. ¿Pueden ver la pantalla? Hola. ¿Ustedes pueden ver la pantalla, los que están ahí, escuchándome? Sí, sí, claro, te estamos viendo bien. Bueno, entonces empiezo. Yo dividí esa presentación en dos momentos para hablar de los dos casos que tuvimos de innovación. El primer caso, vamos a hablar un poquito sobre la implementación del tax system, en los proyectos que hicimos junto con nuestras apps y vamos a contarles cómo fue esta jornada. El segundo momento, vamos a hablar un poquito con desarrollo de software usando la metodología Agile, que es hacer el doble en la mitad de tiempo. Eh, Perdón, está cortando. Perdón, con proyectos. Entonces voy a hablar un poquitito sobre este proyecto y nosotros teníamos en 2014 un escenario bien caótico teníamos dos lugares donde teníamos todas las obligaciones y nosotros teníamos que hacer el monitoreo de la calidad de información de las dos bases de informaciones. Entonces era mucha dificultad para poder hacer el cierre fiscal y después transferir todo eso perdón, se está cortando aquí, a que tenemos que al único software. Entonces el objetivo del proyecto era hacer el cierre fiscal y colocar todas las obligaciones accesorias dentro de la función del MasterSAF, que era una herramienta que ya estábamos haciendo, ¿no? ¿Y sería el beneficio de esa implementación? Primero tenemos que desimplificar el ambiente tecnológico y eliminar el legado, que era una tecnología más antigua, con un sistema o algo del mercado, el MasterSAF, una, de hecho, una revolución porque en el área de tax, porque todo el mundo había trabajado con eso, tanto para cerrar el mes y entregar las obligaciones, pero nos iba a traer también una nueva forma de trabajar, un cambio de mentalidad para empezar a resolver los problemas en la raíz. Entonces, de lo que nosotros teníamos en aquel entonces, nosotros teníamos que hacer un proyecto y continuar a entregar los proyectos. Y los que trabajan en tax, ustedes saben que los proyectos de reglamentarios nacen todos los días y, y para mejorar. Entonces teníamos que continuar entonces a entregar las obligaciones y los proyectos. Y otro punto, desafío que teníamos es concluir todo el cierre el segundo día hábil, porque nosotros hacíamos todo el cierre en el sistema legado, después teníamos que transferir de una vez sola al MasterSAF todas las informaciones y con eso entonces hacemos el cierre, la entrega de las obligaciones, trabajamos mucho en la calidad de la información y el desafío era tener esa calidad de información antes que llegue al sistema delegado, al Master SAF y después hacer la entrega con más tranquilidad.
El otro problema era el performance. Usted sabe que tenemos un volumen grande de facturación. En esa época éramos con 120.000 facturas por día y cada factura teníamos 30 rubros. Entonces, entonces imagínense en el volumen de cosas que teníamos que meter a través del sistema del legado. Y ese es el otro pilar que tenemos que trabajarlo mucho para desempeño, para no comprometer el cierre y las entregas de las obligaciones. Esto es un escenario general del proyecto, todo lo que se hizo en el legado, pero la masa de información era muy grande. Entonces vamos a hablar un poquito de la jornada del proyecto. El proyecto empezó en 2014 con la aprobación del business case para empezar en 2015. Montamos un escenario para hacer un business case que nos diere un fundamento, que era lo más importante, era la calidad de la información y la información correcta al momento apropiado. Nosotros no teníamos un payback financiero, pero conseguimos aprovechar el proyecto para poder entregar un cierre en día sin problema, con penalidades por parte de la autoridad fiscal del gobierno. Entonces, ahí la primer gran punto de éxito fue cuando empezamos a hacer Assist to Be. Entonces, en ese momento, el equipo de Tax tomó una decisión muy importante para el éxito del proyecto, que fue parar y decidir hacer todos los procesos del área de vuelta. Había 40 y tantos proyectos de tax que ya estaban en curso, pero eso con el MasterSAF no te resuelve el problema de operación. Entonces, ¿cuál fue la decisión correcta que tomamos? Era revisar todos los procesos para que cuando entrara el nuevo sistema estuviera todo mucho más revisado y ágil. Entonces invertimos 6 meses en 2015 para hacer así para 2B, para hacer un Go Live faseado en 2016, tanto de la parte de la industrial al inicio del año y el comercial, donde teníamos más volúmenes, las cuatro grandes filiales, lo hicimos al final del año. Y otra decisión importante era trabajar con dos sistemas al mismo tiempo, porque la gente de esto en tax es muy complicado. Entonces tenemos que garantizar que las informaciones estaban en el MasterSAF y que cuajaban con las informaciones que teníamos en el sistema legado antes. Entonces, después de las implementaciones que hicimos aquí en 2016, hicimos un hypercare por aquí por empresa hasta el final del año, y 2017, para estar seguro de que el sistema estaba perfecto, hicimos otro trimestre más con todas las empresas del grupo al día del cierre. Entonces, el primer trimestre de 2017 hasta marzo cerramos los dos sistemas al mismo tiempo para saber que todo estaba bien. Y a partir de allí, entonces, empezamos a trabajar en el nuevo sistema, y, y 2018 sería como el próximo asunto, ¿no? Empezamos a pensar, bueno, ahora que ya tenemos todo bien preparado, con las informaciones con calidad, ¿cómo puedo entonces agilizar mi proceso de desarrollo de software para poder atender esa locura de proyectos que tenemos en el área de tax? Pero antes de llegar en esta fase, quería explicar la metodología que usamos, que me pareció muy interesante durante el proyecto. El Lean Six Sigma, creo que ustedes ya lo deben conocer, pero básicamente es una planificación, un mapeo. ¿Qué es lo que hicimos con todos los procesos del área de tax? Nosotros llamamos a todos los responsables de cada proceso y le hicimos un mapeo visual de cada actividad. Se elegíamos un proceso, lo mapeamos, cuáles eran las actividades del proceso, y ahí teníamos, no sé si pueden ver aquí la foto teníamos ese war room, tenemos todo el proceso mapeado.
Entonces, ahí después de que mapeamos todo el proceso, empezamos a identificar todos los problemas y oportunidades que tenía en cada actividad. Ahí queda visible para cada actividad cuál era el problema y dónde estaba la oportunidad de mejora. Además, profundizamos y para tratar de identificar dentro de los problemas dónde está su causa raíz, donde hay una relación entre diferentes áreas de la empresa. Mapeamos aquí esta parte aquí de los portones, conseguimos mapear este problema donde impactaba, cuál es el área, para si sabíamos cuál es el área que tiene que resolver ese problema. Y entonces empezamos a mapear, o sea, todas las actividades. ¿Será que todas esas actividades agregan valor o podemos sacar alguna? ¿O tengo que agregar también una? Entonces fue un trabajo muy bueno que hizo Fintax y conseguimos obtener un buen resultado. Después de ese mapeo terminado, fue entonces entrar en el proceso de to be, de is para to be, así es para to be, porque ya tenemos la herramienta y podemos trabajar entonces la creación del proceso del to be. Y fue el éxito que tuvo fue fundamental, no solamente de cambiar la tecnología, solo no fue solamente colocar un sistema nuevo, teníamos que cambiar todo el proceso. Bueno, ya acá tuvimos unas buenas prácticas que colocamos al final del proyecto. ¿Cuáles fueron los factores críticos de éxito? Primero, trabajar con todos los proveedores en sociedad, con él, la gente de TI, tax, todo eso pesó mucho para no haya problema de comunicación. Esta metodología de mapeo fue muy importante. Nosotros acabamos de hacer en la práctica y nos trajo el resultado que queríamos. Y con eso, entonces, con nosotros conseguimos automatizar varios procesos que estaban en la línea del proceso, o sea, que nos traían una carga manual y eso al final del mes. Entonces, con todo el volumen de cosas, todo lo que esto nos robaba tiempo. Entonces, lo que empezamos a hacer, esa carga diaria, ¿tá? El usuario llegaba al día siguiente para recibir la información o hacer la facturación del día anterior y ya estaba todo prontito y además de informes más analíticos. Con todo el volumen de información no teníamos un sistema delegado ni un informe que pudiera mostrarnos toda la facturación del día anterior con las más de 100 facturas, con 30 SKUs por factura. Entonces, empezamos a crear esos informes para tener visibilidad y descubrir también los problemas de causa raíz y no resolver las cosas de forma paliativa. Nosotros y que también estandarizamos procesos porque tuvimos una única herramienta, trabajamos en todos los sites de las instalaciones de Bahía, San Pablo, etcétera, y todos trabajábamos igual porque el proceso era único. Entonces, otros puntos importantes que trabajamos, que era hacer el cotejo diario, es algo que no teníamos antes, se hizo con proyectos y un pre-cierre, no esperar solamente el último día para tratar de cerrar el mes en tiempo. Estas dos nuevas rutinas ayudó mucho cuando llegara al final de mes. Ya podíamos concluir el cierre fiscal ya en el segundo día hábil y, y el monitoreo continuo del desempeño, del performance. Con todos esos volúmenes de datos no podíamos caer el performance porque nos podía echar abajo el resto. Entonces, si al final la importación no atendía el plazo de las 8 de la mañana, una obligación demora días para ser generada, no, el proyecto no era exitoso. Y además, viendo ahora del lado de beneficios del proyecto, primero fue la reducción del tiempo del cierre mensual. El cierre antes del proyecto era una actividad muy trabajosa, pues robaba mucho tiempo,
cara porque hay gente que tenía que trabajar de noche y era caro hacer el cierre fiscal en Abol, ¿no? Y con el proyecto reducimos bastante porque ese pretrabajo que estaba haciendo ya era hecho a lo largo del mes, iba siendo hecho y no para el último momento. También aprovechamos el proyecto y empezamos a hacer la aplicación de Pax del MasterSAF. El MasterSAF es una aplicación del mercado que cada 15 días suelta un patch para hacer la actualización de algo que fue actualizado. Y antes del proyecto teníamos, tenemos que cerrar Dispatch porque era muy para hacer esa implementación. Con el proyecto conseguimos adoptar una rutina de hacer esa implementación mensualmente y optimizamos el resultado de última hora. Y ahora quedamos siempre con el sistema actualizado. Esto aquí eliminamos un proceso que era totalmente por el sistema legado, cosas que no era core. Tuvimos una consistencia muy grande de las obligaciones y los datos en realidad. Con el proyecto también trabajamos bastante en la calidad de la información. No sirve agarrar un proyecto del segundo día, pero que la información no está buena. Entonces, la cosa clave era resolver todos los problemas que teníamos con calidad de información en el origen. Y con eso, eh, entonces, y mayor visibilidad de tributación. Yo podía ver factura por factura, punto a punto, qué es lo que había sido utilizado para facturación y antiguamente no teníamos. Y pero conseguimos atacar la causa raíz y con eso tuvimos una mejora y creamos un nuevo perfil que era el analista fiscal. Antiguamente teníamos un analista que solamente apagaba incendios y nunca trabajaba en la parte analítica para poder cambiar los movimientos que se estaban produciendo. Con este proyecto conseguimos guiar y establecer este nuevo perfil que es un analista fiscal. Entonces, cuando entregamos el proyecto, pensamos, bueno, ahora que estamos todo en orden, ¿qué es lo que tenemos que hacer para agilizar las implementaciones del proyecto? Es un proyecto que duró 2 años, 2 años, 3 meses, fueron solamente del mapeo del ASIS para To Be, ¿no? Todo un año, pero un gran tiempo porque un proyecto es un cambio. Empezamos a trabajar con el mapeo y ahí el área de tax aceptó el desafío, que era implementar el Agile en el área y, y ayudamos a que todas las áreas entren con esa metodología. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que es un Agile? Es un cambio de mentalidad. Aquella idea que teníamos de hacer un pedido, para después pasárselo a desarrollo, después hacer las pruebas, para después encontrar un problema y después hacer un cambio del alcance, encontrar problemas. Eso era una metodología que usábamos y con el Agile mucho más dinámico. Es una metodología que trabaja en el día a día. Y si integramos TI y es flexible porque acepta cambios durante el desarrollo, agarramos un cambio a la mitad del movimiento, del desarrollo es mucho mejor que descubrir al final de que preparé todo lo que entregué no era lo que quería. Y entonces con eso ganábamos muchísima productividad. O sea, resumiéndolo en un dibujo, es esto. Cuando la metodología, la verdad, tú vas a esperar 5 meses para entregar un auto. En el Agile, tú te vas a entregar primero un skate, después un monopatín, después una bicicleta, después una moto, que todos los meses vas agregando el valor a aquello que haces y entonces por lo menos ya te estás moviendo antes de llegar al final del proceso y cada mes tenés una evolución y ya conseguimos avanzar en el desafío. ¿Por qué el arte de hacer lo bueno en la mitad del tiempo?
porque no esperé hasta el final para ver cómo quedaba el resultado. Tengo el resultado parcial y cada paso que doy voy viendo cómo sale. Y para hacer eso, ¿qué es lo que tenemos que dividir para vencer? Tengo un proyecto enorme, tengo que lo corto en pedacitos para que cada pedazo yo pueda trabajarlo en historias y cada historia puede ir entregando valor al negocio. ¿Cuál es el proceso? Dinámico. Yo tengo las áreas de como desarrollo, etcétera, para ir viendo, a ver si lo que, y nos tenemos reuniones para ver, qué es lo que tuviste, tenías que hacer hoy, ayer, lo hiciste, qué tenés para hacer hoy, si lo que entregaste salió bien. Este, antiguamente esperábamos un mes para dar una noticia mala que la podríamos haber visto en un día. Y muy transparente, porque al final hay un proceso que le decimos retrospectiva, que de hecho es las lecciones aprendidas durante el proyecto. Es una mejora continua. Cada 3 semanas vemos cómo fue el proceso para no esperar todo hasta el final y no esperar 5 o 6 meses o un año para hacer una reunión de lecciones aprendidas. No, la hacemos acá mucho menos. Entonces, y otra ventaja es la calidad del equipo. El equipo se va diferenciando. No puedo decir lo que, no preciso decirles lo que tienen que hacer porque ellos ya lo hacen, ellos mismos saben cuáles son las comisiones que se crean entre ellos y adaptativo, porque si hay un cambio, la mitad del camino, ellos mismos se la administran, abren, ven, cambian, pasa al próximo paso, es una especie de autogestión en el que tenemos en el equipo ágil o agile. Y tenemos la parte de transparencia, porque todo el mundo dice a boca de jarro lo que fue bueno y lo que fue malo y lo que hay que mejorar. Y ese sentimiento de dueño que es muy importante, porque estamos todos abrazados en la entrega que tenemos que entregar al final. Y lo mejor que refleja ese modelo es un equipo de rugby, todo el mundo abrazado. Si el equipo consigue entregar todo bien, pero si no, sí, pero si nos caemos todos, ¿no? Aquel cosa que tenemos, todas las historias tienen que ser entregadas. Si uno no entrega, no se cae el Scrum completo. Acá el ciclo de vida del sprint, ¿no? Para que vean. Tenemos aquí los proyectos, las mejoras, el sprint, los bugs, hay cosas para montar aquí en el sprint. Primer paso es, hacemos la planificación del sprint. Tenemos un PO, ¿no? Del sprint, tanto del lado de Business IT, y aquí definimos cuáles son las prioridades que van a entrar en ese sprint. Entonces, de todo esto que tengo aquí, ¿qué es importante? ¿Qué es prioridad? Colocarlo en ese sprint. Y ahí hacemos esta reunión, sale cuál es el alcance que va a tener ese sprint. Normalmente es un trabajo de 3 semanas, la metodología es una forma que podemos trabajar entre 2, 4 semanas, pero ya hay varias experiencias, la más que da más resultado es 3 semanas. Y por eso colocamos aquí este plazo. Y estas 3 semanas, todos los días, hacemos una reunión diaria, una daily meeting, para entender, tengo un equipo de desarrollo en el sprint y le digo, ¿qué tenías para hacer ayer? ¿Lo hiciste? Sí. Em, ¿Hay algún bloqueo para las actividades? ¿O consigo actuar? Entonces, básicamente, el máster, que es el moderador, coordina para ver si hay algo que está bloqueando, algo que puede interrumpir las actividades para el próximo día. Entonces, eso ocurre dentro de las 3 semanas, dentro de la sprint. Hay una decisión que tenemos que tomar. Podemos hacer las pruebas de TI, normalmente se hacen ahí, dentro del sprint. Cuando terminamos el sprint, ya liberamos una parte de prueba para los usuarios. O en caso de tax, fuimos un poquito más y colocamos la prueba de usuario dentro del sprint. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un equipo de tax que trabajaba en proyectos. Entonces aprovechamos la oportunidad, ya que estamos trabajando en proyectos, vamos a colocar a ustedes. Entonces, todas las historias que el equipo de tax consiga hacer pruebas dentro del sprint, los colocamos.
Y si hay esto aquí es de un área fuera de tax para hacer la prueba, entonces lo sacamos del sprint y colocamos la prueba de usuario o después si no se puede. Entonces, normalmente los sprints, cuando tiene operación de tax, a veces muchas cosas se hacen ya en el sprint. Y el deliverable, el entregable, es una reunión que hacemos el sprint review y que vemos y ahí ver si tenía 20 cosas para entregar, entregué las 20 o dos me fallaron para ver qué es lo que entregué en el sprint. Y cuando hay algo externo que precisamos presentar, algún informe nuevo, un proceso nuevo, montamos una sesión de demostración, una demo session. Entonces le explico qué es lo que explicamos lo que hicimos las 3 semanas. A veces en las 3 semanas no consigo hacer el sistema completo, pero consigo ya montar una planilla, un informe y la próxima sprint hago una interfase. Entonces lo que se concluyó dentro de ese sprint, hacemos una demo session para esa área que precisa saber lo que está pasando, para saber si está saliendo todo bien, si no está. Y finalmente, la parte más importante, este, la parte que es la retrospectiva, que es donde abrimos el corazón, o sea, es la parte que decir claro qué es lo que está saliendo bien del sprint y hablarlo con el corazón, sin miedo, sin nada. ¿Qué es lo que no salió bien? Salió esto, no salió bien porque la persona no tuvo disponibilidad o porque tuvo este o aquel problema o lo llamaron para otro proyecto. Acá es el momento que hay que abrirse y decir lo que hay que hacer y qué es lo que podemos hacer en la próxima y eso es más importante. O sea, porque es un proceso de mejora continua. Entonces, aquello que no funcionó, lo mapeamos para colocar para la próxima sprint. Es un proceso que va mejorando en cada sprint. Nosotros una vez de la sprint 1 a la 36 vimos la cantidad de mejoras que hicimos en esa jornada. Entonces, ¿cómo funciona el cronograma? El waterfall, la cascada, cascadeo, hacemos el proyecto, después viene ejecución y finalmente la entrega, ¿no? Que es el go live. Entonces, un tiempo razonable que puede demorar desde meses a años. El agile cambia. Como hay un cambio cada 3 semanas, ¿qué es lo que pasa? Cada 3 semanas ya te entrego algo. Puede ser un skate, el monopatín o la bicicleta, pero ya te entrego algo ya con algo de valor, mostrando otra gráfica, parecido, ¿no? Para ver cómo es la interacción. El tiempo que me llevo para llegar a la implementación en el waterfall, y puede ser que llegue allá adelante y acá me doy cuenta que tenía un cambio muy grande, que después me di cuenta que lo que conseguí no es lo que quería y se abrió otro waterfall. En el Agile ese ajuste ya se hizo acá. Con el cambio con el usuario, ya agarramos ese problema, ese cambio que no está conforme con lo que queríamos y ya lo cambiamos. Entonces, lo bueno es que podemos cambiar aquí cada vez en cada mini sprint. Entonces, hablando de herramientas, sobre todo lo que estamos hablando son herramientas que ya son conocidas, no hay nada muy especial. El SharePoint lo usamos para todo, documentación del área de negocios y también el status report, el Teams lo usamos para hacer las reuniones diarias. Gira es una aplicación que hacemos toda la organización del sprint, creamos las historias dentro del sprint, el backlog que queda ahí dentro y tenemos una herramienta que se llama Burn Down Report, que es básicamente es una gráfica que conseguimos ver día a día cómo está la interacción del sprint. Este sprint, lo planificado era para seguir esta línea aquí, gris, y lo realizado es la roja. Entonces, cada día, cada historia que se entrega dentro del sprint va bajando el gráfico. Si estoy arriba del gris, estoy atrasado. No es que está totalmente atrasado, tal vez al final lo alcance. O si estoy abajo, quiere decir que estoy mejor que el proyecto. Esta es la lectura
¿no? De cómo fue. Y este es un ejemplo para mostrarles a ustedes que difícilmente vas a tener un sprint que te ruede exacto como lo planificaste. Muy raro, es una utopía. Pero hay que monitorarlo para que no se separe mucho entre las curvas. Entonces, durante el sprint tenemos otra herramienta que es el Q-Test. Tenemos bugs, tenemos que hacer los tests y usamos muchas herramientas que ya está disponible para todos. Eh, y otra herramienta que colocamos es el Confluent, que colocamos toda la herramienta de TI conjunto con la reunión de retrospectiva, ¿no? Y todo lo que, y esto queda disponible para todos. Y quiero mostrarles entonces para terminar los resultados en 3 años. 35 proyectos entregamos, están en ERP, también el BITS, que es la facturación de representantes, 946 historias y cada historia vemos como un requisito, un pedazo de un proyecto, es una mejora, ¿no? Algo que mejoramos, eh, reducción de tiempo de entrega, porque con esa interacción que tenemos del área de negocios, nosotros conseguimos agarrar muchos problemas ya al inicio, nosotros reducimos el tiempo de entrega, que al inicio hice un análisis en un proyecto de 3 meses, en el Agile lo entregamos en un mes, con el mismo alcance, porque evitamos ese proceso de corrección al final, lo que más incomoda en la recepción del proceso. Y también por lo mismo redujimos costos, porque entrego más rápido y tengo menos recursos asignados y, y reduzco mi costo de entrega. Hicimos un cálculo, inclusive con el Agile tenga todo el equipo completo, parecería que es un equipo más grande porque hay muchas personas asignadas a eso, les vamos a dar un retorno del 30% en el primer año de reducción de costos. Entonces entregamos más y con costo más chico. Y terminando mi presentación y le devuelvo la palabra a Rafael. Bueno, Rogelio, muchísimas gracias por este proyecto. Tenemos mucho orgullo de haber participado en este proyecto de éxito. Entonces, fue muy bueno ver este caso de éxito para todo nuestro público. Muchísimas gracias por tu participación y dejen aquí el feedback y tenemos el enlace y el código QR. Después les vamos a mandar un email donde pueden evaluarlo también. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en este primer día. Estamos terminando, fantástico. Y nos vemos durante la semana en las próximas lives. Muchísimas gracias una vez más. Nos vemos la próxima vez.